Muy buenas tardes. Como dijo el economista jefe, voy a pasar a dar los resultados de la encuesta del consumidor correspondiente a diciembre del 2021. Como siempre, esta encuesta está dividida en tres grandes tópicos. En la primera describo de manera muy breve los aspectos generales y metodológicos de la encuesta del índice de confianza del consumidor, ya que los detalles técnicos se encuentran ampliamente pormenorizados en los detalles de la web para aquel que tenga interés en los mismos. En la segunda parte se presenta una descripción de las características principales de la población encuestada en cuanto a edad, género y nivel de educación, para finalmente dar el resultado tanto de la encuesta como de los índices elaborados a partir de ella y para dar un resumen final de los principales hallazgos. En cuanto a los aspectos generales de la encuesta, en noviembre del 2017, el directorio del Banco Central del Paraguay autoriza a la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo, de entonces, hoy Instituto Nacional de Estadística, INE, a prestar el servicio de realización de relevamiento de encuestas mensuales para la construcción del índice de confianza. Em, la encuesta cuenta con tres ejes fundamentales que son la persona, el lugar y el país, y a partir de ellas se mide el grado de satisfacción tanto económica, tanto presente como futura de ellos. Los resultados de la encuesta se presentan en forma agregada y forma parte del conjunto de informaciones con que cuenta las autoridades del Banco Central para las decisiones de política monetaria. En cuanto a los aspectos metodológicos de la encuesta, la misma se realiza los primeros 20 días de cada mes a 400 hogares en donde contestan personas de 18 años y más. Las ubicaciones son Asunción y Central Urbano, entendiendo por Central Urbano San Lorenzo, Fernando de la Mora, Capiatá, Lambaré, Luque, Ñemby, Mariano Roca Alonso y Lilguio, representando esto alrededor del 47% de la población total del área urbana. La encuesta básicamente se divide en dos grandes partes. En la primera se realizan las preguntas para la caracterización de la población, recabando datos de edad, género y nivel de educación. Y en la segunda se realizan las preguntas que son de interés para la construcción de los índices, tanto de situación económica, que en adelante llamamos ISE, el índice de expectativas económicas, que en adelante llamamos IEE, y el índice de confianza del consumidor, que en adelante llamamos el ICC. En cuanto a las preguntas utilizadas para la construcción del índice, son estas 6 primeras que tienen un enfoque más perceptivo, y las dos últimas, si bien no son utilizadas para la construcción del índice, las mismas no son menos importantes y sirven para enriquecer el análisis. Además, tienen un enfoque actitudinal. No leo cada una de ellas porque más adelante vamos a ir hablando de cada una. En cuanto a la definición de los diferentes índices, el índice de situación económica comprende la valoración que hacen los individuos sobre la situación actual, ya sea de la persona, del hogar o del país, con relación a un año atrás. En cuanto a las expectativas, comprende la valoración que hacen los individuos de la situación económica esperada, tanto de la persona, del hogar o del país, para dentro de un año. Y el índice de confianza del consumidor es el promedio simple de los dos anteriores. Detallando cada uno de estos subíndices, podemos ver que estos pueden volver a dividirse en índices parciales. Así, el índice de situación económica podemos tener uno de situación personal, de situación del hogar y de situación del país, para la que se utilizan estas preguntas. ¿Cree usted que la situación económica, que su situación económica, para el caso personal, la situación económica de su hogar y del país está mejor, igual o peor que hace un año? Entonces se construyen cada uno de estos índices. En cuanto a la expectativa, las preguntas son: ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará para dentro de un año? Y la misma pregunta tanto para su hogar como para el país. Así tenemos cada uno de los índices parciales, tanto de situación como expectativa, y el índice de confianza económica de cada uno de ellos, que no es otra cosa que el promedio de los índices parciales.
En cuanto a las características principales de la población encuestada, la misma tiene la misma característica, digamos, desde que empieza la encuesta en el 2018, en donde alrededor del 50% de los que contestan esta encuesta son mujeres. Específicamente en diciembre del 2021, el 58.3% de quienes contestaron esta encuesta fueron mujeres y el 41.8% fueron hombres. En cuanto a la distribución por edades, también mantiene la misma estructura y vemos que la mayor parte de los que contestan esta encuesta se encuentran en el rango de 55 años y más. Específicamente en diciembre fue del 41.3%. El menor porcentaje de respuestas encontramos en el rango de 18 a 24 años. Específicamente en diciembre del 2021 este porcentaje fue del 5%. En cuanto al rango de 35 y 44 años y 45 a 54 años, en el mes de diciembre los mismos comparten un porcentaje, no, cada uno tiene un porcentaje de 20.5%. Y esto es seguido por el rango de 25 a 34 años de edad, que representa el 12.8% de los encuestados. En cuanto al nivel de estudio de los encuestados, también mantiene una misma estructura desde enero del 2018. Y el mayor porcentaje de quienes contestan esta encuesta se encuentra en aquellas personas que tienen culminada la educación media, es decir, entre el primer y el tercer curso, lo que antes llamábamos bachillerato. Específicamente, en diciembre del 2021, el 32.5% de los encuestados se encontraban dentro de este rango. La menor cantidad de respuestas se obtiene en el rango de aquellos que tienen la educación superior no universitaria culminada. Específicamente en diciembre del 2021, este porcentaje fue de 3.25. El 23.5% representa las personas que han culminado la educación escolar básica entre el primer y segundo ciclo, lo que antes llamábamos primer a sexto grado o educación primaria, y el rango que se encuentra en aquellas personas que tienen la educación superior universitaria, que es el 23.3%. El 7.5% de quienes contestaron esta encuesta no tienen culminado ninguno de los niveles de estudio mencionados. En cuanto a los principales resultados de la encuesta, en primer lugar de los índices construidos a partir de estas encuestas, tenemos que el índice de confianza del consumidor se ubica en 55.9, nivel superior al mes de noviembre del 2021 y aún de manera más importante se incrementa con respecto a diciembre del 2020, que se encontraba en la zona de contracción y actualmente se adentra más en la zona de optimismo. Recordemos que el índice de confianza está compuesto de dos subíndices, el de situación económica y el de expectativa, que vamos a ver más adelante. Si bien el índice de situación económica aún se encuentra en la zona de contracción, el mismo se incrementa con respecto al mes anterior y de manera más importante con respecto a diciembre del 2020, ubicándose en 38.2. Estas mejoras, tanto el índice de situación como el de expectativas, que vamos a ver más adelante, en los últimos meses se debe, como ya veníamos diciendo en las presentaciones anteriores, a la recuperación de la actividad económica en varios sectores, especialmente en algunos como ser servicio, manufactura, construcción. Y esto viene de la mano con la mejora en el ambiente sanitario, la mayor movilidad de las personas, que las personas están consiguiendo empleo de manera más estable. Y también como nos informaron la gente del Instituto Nacional de Estadística, que los propios encuestados mencionaban, recordemos el momento en que se levantan estas encuestas, que son del 1 al 20 de diciembre, y estaba la expectativa del cobro de aguinaldo. Entonces, esto hace que tanto el índice de situación que acabamos de ver como el de expectativa mejoren, tanto con respecto al mes anterior como el año anterior. En cuanto al índice de expectativas económicas, el mismo se encuentra en la zona de expansión, incluso a niveles superiores a los niveles de la prepandemia. Cada uno de estos subíndices tienen otra vez
otros subíndices que son, como habíamos hablado, el índice de situación económica personal del hogar y del país. Estos índices parciales son para el hogar, que fue el que siempre suele presentar mejor desempeño, es de 46.5, el personal es de 40.6 y el de país es de 27.5, es el que presenta un mayor incremento tanto desde el punto de vista mensual como anual. En cuanto al índice de expectativa, que si recuerdan fue de 73.5, los índices parciales muestran que el hogar fue de 78.5, el personal fue de 77.5 y el del país fue de 64.5. Todos mejoran de manera sustancial con respecto al mes anterior y levemente con respecto al año anterior. En cuanto a los índices parciales del índice de confianza del consumidor, vemos que todos mejoran con respecto al mes anterior y al año anterior. Así vemos que el índice de confianza personal se ubica en 59.1, el índice de confianza del hogar en 62.5 y el índice de confianza del país en 46, que si bien se encuentra todavía en la zona de contracción, es superior al del mes anterior y al del año anterior, incluso a niveles de prepandemia. En cuanto a cada una de las preguntas, para la construcción de estos índices, se recuerdan, para la construcción del índice de situación personal, se utiliza esta pregunta. ¿Cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Si recuerdan, fue del 40.6%. Y el mismo se mantiene prácticamente a los mismos niveles que el mes anterior, pero a un nivel superior al presentado del año anterior. ¿Por qué? Porque los encuestados que opinan que la situación está mejor, se incrementa de manera importante en relación del año anterior y disminuye de manera importante a aquellos que opinan que el país está peor. En cuanto a la expectativa desde el punto de vista personal, si recuerdan, la misma fue de 77.5 y también mejoraba con respecto al mes anterior y al año anterior. Y vemos que el 60.3% de los encuestados opinan que su situación mejorará con respecto a dentro de un año y solo el 5.25 opinan que empeorará. En cuanto a la situación del hogar, ¿cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año? Si recuerdan, el mismo fue de 46.5 y se había incrementado tanto con respecto al año anterior como al mes anterior. Vemos que quienes opinan que su hogar está mejor se incrementan y quienes opinan que su hogar está peor disminuye. Así, específicamente en diciembre del 2021, estos porcentajes fueron del 20.3% aquellos que opinan que está mejor, 27.3% aquellos que opinan que está peor y el 52.5% opina que su hogar seguirá igual. No, sí. En cuanto a las expectativas para dentro de un año, el 63% de los encuestados en el mes de diciembre del 2021 opina que que la situación de su hogar mejorará, lo cual está mejor que el mes pasado y que el año pasado, y mientras que solo el 6.5% de los encuestados opinan que la situación de su hogar empeorará. Y el 30% de los mismos opina que su situación será igual. Si recuerdan, el índice de expectativa del hogar había sido de 78.5 y el mismo había mejorado tanto con respecto al mes como el año anterior. En cuanto al índice de situación del país,
que fue el que tuvo mayor incremento, tanto con respecto al mes anterior como al año anterior, vemos que es por la distribución de estas respuestas. El 14.5% de los encuestados en el mes de diciembre del 2021 opina que la situación del país está mejor que hace un año, frente al 9% y alrededor del 3% que opinaban que el país estaba mejor hace un mes y hace un año atrás. Mientras que el 59% de los encuestados opina que el país está peor, frente a alrededor del 71% y el 85% que opinaban que el país estaba mejor tanto el mes pasado como el año anterior. Y el 27% opina que la situación del país está igual. En cuanto a las expectativas para el país para dentro de un año, si recuerdan, el mismo se había incrementado con respecto al mes anterior y mantenía niveles casi iguales. Si recuerdan, fue del 64.5 en diciembre y 64.8 en noviembre, debido a estas respuestas. El 45.5% de los encuestados opina que la situación del país mejorará dentro de un año y el 16.5% opina que empeorará. En cuanto a las dos preguntas que habíamos dicho que no forman parte para la elaboración del índice, pero no son menos importantes, es actualmente tiene usted posibilidad de ahorrar. Vemos aquí el porcentaje de respuestas afirmativas. El mismo se incrementa levemente con respecto al mes anterior y al año anterior, siendo el 20.75% los encuestados que opinan que tienen posibilidad de ahorrar. Y en cuanto a la compra, realizar compras de bienes durables como ser electrodomésticos, casas, autos y motos, vemos que todos, cada uno de ellos se incrementan en mayor medida. Todo esto podría deberse a los mismos motivos por lo que habíamos mencionado el incremento de los distintos índices. Con estas preguntas, con esta misma pregunta, ¿cree usted que es momento de realizar compras como por ejemplo electrodomésticos, casas, autos y motos? Se construye el índice de compras de bienes durables y, como de esperar, el mismo se incrementó con respecto a noviembre del 2021 y a diciembre del 2020, ubicándose en 9.8. Finalmente, mostramos el índice de confianza del consumidor de algunos países vecinos a diciembre, salvo Uruguay, que todavía los datos de la web están a noviembre. Y así vemos que el dato de Paraguay es 55.9, el dato de Uruguay en noviembre fue de 50.7, vemos que el dato de la Argentina es 37.8, mientras que el de Chile es 37.6. Recordemos que cada uno de estos países realiza el índice de confianza del consumidor siguiendo la metodología de la Universidad de Michigan, que comienza el desarrollo de este estudio en las décadas del 40. Pero en cada uno de estos países, este índice es elaborado por distintas entidades. En el caso de Chile, la hace la GfK Adimark, en el caso de Uruguay la hace la Universidad Católica, en el caso de Argentina lo hace la Universidad Torcuato Di Tella y en Paraguay lo hace el Banco Central. Finalmente, pasamos un breve resumen de los principales hallazgos de esta encuesta y de los índices. Entonces, en el mes de diciembre de 2021, el índice de expectativas se incrementó con respecto al mes anterior y a diciembre del 2020 y permanece claramente en la zona de optimismo. La situación actual de los consumidores, que se refleja en el ISE, registró un aumento en el mes de diciembre del 2021 al compararlo con noviembre y con diciembre del 2020, aunque se mantiene en la zona de contracción. Así, el índice de confianza del consumidor, que como su nombre lo dice, mide la confianza, en el mes de diciembre del 2021 exhibió un incremento en comparación al mes de noviembre, manteniéndose en la zona de optimismo, mientras que en diciembre del 2020, como recuerdan, estaba en la zona de contracción. Desagregado por sus componentes en el periodo de análisis, el índice de situación del hogar y del país se ubicaron por encima de lo verificado en noviembre del 2021 y en diciembre del 2020, mientras que el índice de situación personal arrojó un nivel similar al mes anterior y superior a lo registrado
en diciembre del 2020. Finalmente, en el diciembre del 2021, el índice de expectativa personal y del hogar exhibieron mayores valores a los registrados en el mes anterior y en diciembre del 2020, al tiempo que el índice de expectativas del país mostró un valor superior al observado en el mes anterior y un nivel similar al de diciembre del 2020.